Para entrar y para salir. Entrar o sea, te va a servir para las dos. Para cuando estés adentro de la universidad y cuando quieras entrar. Te va a servir para las dos. A ver. Fíjate aquí. ¿Puedes ver lo que estoy compartiendo ahorita? Ajá. Fíjate Sí. que vamos a empezar a ver lo que es las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Primero que nada, Franco, nosotros tenemos, vamos a verlo un momento en la pizarra virtual. Todavía no, yo te doy oportunidad para que copie. Primero quiero que veas esto. Ya. En un triángulo, vamos a colocarlo aquí, vamos a colocarlo aquí, y vamos a colocarlo aquí. Fíjate algo. En un triángulo, ¿qué característica tú sabes de un triángulo? Uno, tiene, Pero, bueno, sí, tres ajá, lados. tiene Y tres tres lados. ángulos. Entonces, este lado lo vamos a llamar C1, este lado lo vamos a llamar C2 y este lado lo vamos a llamar H. Pero ahora, ¿por qué lo estoy llamando H? Fíjate, este tipo de triángulo, yo te hago una pregunta. Este tipo de triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? Equilátero, isósceles, rectángulo, escaleno. ¿Qué tipo de triángulo es? Supongo que escaleno, porque no me da referencia a nada. Exactamente, muy bien. Esa es la respuesta. Supones que es escaleno porque no te dan referencia de nada. Esa era la respuesta que yo esperaba de ti. Pero si ahora yo coloco esto, ¿qué tipo de triángulo es? Creo que igual sigue siendo escaleno, pero es un triángulo rectángulo. Exactamente. Ya al ser automáticamente al ser un triángulo rectángulo, automáticamente al ser un triángulo rectángulo, ya yo puedo utilizar algo que se llama razones trigonométricas. ¿Cómo? Ya te voy a decir, que está aquí. Ajá. Fíjate algo. ¿Qué son las llamadas razones trigonométricas? Son aquellas relaciones que me pueden relacionar los ángulos internos de un triángulo rectángulo a sus lados. En este caso, este lado se llama cateto. Lo vamos a llamar cateto. En este caso, en nuestro cateto, 1, ¿cierto? En este lado, nosotros lo vamos a llamar, Sí. ¿cómo se llama este lado entonces? ¿Cómo se llamaría este lado? Cateto 2. Cateto 2. Y por último, ¿cómo se llama el lado más largo del triángulo? Se llama Hipotenusa. hipotenusa. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que aprender en un triángulo rectángulo, hipotenusa, es que nosotros podemos relacionar los ángulos con los lados. Por ejemplo, si este ángulo es alfa y este ángulo es beta, y este ángulo, ¿cuánto vale? Ya sabemos que vale 90 grados, ¿cierto? 90 grados. Entonces, Sí. te hago la primera pregunta. Primera pregunta. En un triángulo escaleno, Ya. yo puedo utilizar las razones trigonométricas. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya. Automáticamente tiene 0. Automático, ese es ¿Por rápido. qué? Pero por... ¿Por qué? Pero yo pensé que Exactamente. sí. Ahí es la pregunta clave. Escúchame algo. Me va a salir un momento de aquí porque quiero hablar eso contigo. Pero ¿Por ¿por qué? qué no se puede? No es que no se pueda, es que no se van a cumplir, no se va a cumplir las razones trigonométricas que son seno, coseno y tangente y sus inversas. ¿Por qué?
Porque resulta que ellas están diseñadas de tal manera que cumpla mi teorema de Pitágoras. Nosotros vimos el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, esas razones Sí, trigonométricas están diseñadas específicamente provienen del teorema de Pitágoras. Entonces, para realizar el teorema de ya. Pitágoras es para todo triángulo. O sea, para un triángulo, escucha bien, para un triángulo escaleno, Ah, no. ¿yo puedo aplicar el teorema de No, Pitágoras? no, No. Entonces, ¿yo puedo aplicar las razones no, trigonométricas? Franco, ¿puedo aplicar las razones no, trigonométricas? No. no. Entonces, se pueden utilizar otras leyes. Por ejemplo, ley del coseno, la ley del seno, que eso lo vamos a ver más adelante. Son otras leyes. Pero hoy vamos a Entonces no se analizar. puede. eh, Entonces, ho- Hoy no se puede porque estamos viendo razones trigonométricas. Y las razones trigonométricas se pueden para un triángulo rectángulo. Ahora, fíjate aquí. Voy a compartir pantalla. ya. Ahí. Fíjate ahí. Tengo mi triángulo, Ujú. ya va, que vi algo que me llamó, vamos a continuar, vamos a continuar. Voy a hacer la Sí se aplicación. puede. Sí se puede, ¿verdad? Ya. Al finalizar, te comento. Porque yo cuando estaba en Zoom, ah, ya. Ajá, fíjate aquí. Estamos con el triángulo rectángulo. Ya sabemos que existen unas, ¿cómo se llama? Unas razones. Colócalo aquí. Unas Razones razones y esas razones son trigonométricas. trigonométricas. ¿Qué es eso de razones trigonométricas? Vamos a ver. Vamos a leer esto que está aquí y vamos a entender. Fíjate lo que dice aquí. ¿Lo puedes ver? ¿Se puede ver? Sí, Perfecto. Dice, sí. razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Dice, criterios preliminares. ¿Qué es una razón? En forma general se define como la comparación entre dos cantidades por medio de un cociente, aplicando esta definición a un triángulo cualquiera y relacionando sus tres lados 2 a 2 obtenemos 6 razones. Veamos. Por ejemplo, Franco, fíjate que yo tengo aquí un triángulo de lados. ¿Cuáles son los lados de este triángulo? A, B y A, C. B y C. Entonces, una razón, no sé si recuerdas que eso se ve en tercero de secundaria, es un antecedente entre un consecuente. Entonces, ¿una razón qué es? Una simple fracción, donde hay un numerador y un denominador, que ese numerador se llama antecedente y el denominador se llama consecuente. Entonces, yo puedo relacionar A entre B, puedo relacionar B entre C, puedo relacionar C entre A y así sucesivamente. ¿Tengo cuántas opciones? Como son tres datos, serían, puedo relacionar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque lo puedo voltear. En vez de colocar A entre B, puedo colocar B entre A. Fíjate que este es el inverso de este. B entre C lo puedo relacionar como C entre B, el inverso. Y C entre A, puedo sacar el inverso como A entre C. Entonces, quiero que te des cuenta que de ahí es donde viene la palabra razón. Por eso es que dice razones. Porque no es una sola razón, son varias razones. ¿Y por qué se llama trigonométricas? Porque dice, fíjate lo que dice aquí. Ya, el operador trigonométrico se llama así al símbolo matemático, que como tal no tiene significado cuando actúa por sí solo, pero que se transforma cuando lo acompaña un ángulo. Estos operadores trigonométricos son 6. Entonces, fíjate que esta es la denotación de cómo se va a colocar ese operador trigonométrico. Fíjate que solamente el operador, porque te voy a hacer un ejemplo. Si yo tengo el coseno del ángulo es cos y entre paréntesis el ángulo, ¿cierto?
este pedacito que está aquí, que es COS, Sí. es lo que yo voy a llamar operador trigonométrico. Sin el ángulo, solamente el cos. Entonces, ¿cuáles son los operadores trigonométricos? Fíjate, sen, ¿qué significa? Seno. Tan o TG, tangente. Sec, ¿qué significa? Secante. ¿Qué significa cos? Coseno. ¿Qué significa COT? Coseno. COTG, cotangente. ¿Qué significa Cotangente. CSC? Cosecante o cosec, que es de cosecante. Entonces, eso lo vamos ahorita a entender en la pizarra virtual, pero ¿qué necesito que entienda? ¿Por qué se llama razones trigonométricas? Ahora yo te pregunto a ti, Franco, ¿por qué se llama razones trigonométricas? ¿Por qué ese nombre? Razones trigonométricas porque se podría decir que... A ver. Voy a hacer print de pantalla y te lo voy a pasar. Profe. Adelante, te escucho. Todos estamos escuchando. Ajá. ¿Por qué se llama razones trigonométricas? Ahora sí. Bueno, profe, es muy sencillo. Porque una razón es A entre B, A entre B, y trigonométrica significa que es coseno, seno, y se sobreentiende, ¿verdad? Ya, es que es así. Una razón es una simple fracción y trigonométrica es porque vamos a aplicar los operadores trigonométricos. ¿Cuáles son los operadores trigonométricos? Seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente y así sucesivamente. Ahora, fíjate aquí. Sí. Vámonos ahora a la pizarra virtual. Tenemos esto. Ahora, ¿cuáles son las razones trigonométricas? Por ejemplo, el operador trigonométrico sería el seno. ¿Cierto? El seno. Sí. Y esto que es pero el seno yo no lo puedo colocar así solo. El seno, entre paréntesis, debe tener un ángulo. Ese ángulo. Un ángulo. Un ángulo. En este caso, ¿qué ángulo podemos colocar? Alfa. Entonces, el seno de alfa es igual a ¿quién? El seno de alfa es igual a, por ejemplo, acá, una constante. Cateto 2. Entonces, todavía no, todavía no. Todavía quiero que veas las partes, porque es importante que tú sepas cuál es el operador trigonométrico, cuál es el ángulo, cuál es el resultado y cuál es la razón trigonométrica. Entonces, para eso, fíjate lo que voy a compartir aquí. Fíjate lo que dice aquí. Tengo razón trigonométrica. No sé si lo puedes ver. ¿Se puede ver? Dice razón trigonométrica. Es aquella que se obtiene como consecuencia de fusionar un operador trigonométrico y un ángulo, obteniéndose como resultado un número. Veamos lo siguiente. Por ejemplo, ¿cuál es el operador trigonométrico? CEC. ¿Qué significa CEC? Franco, ¿qué significa CEC? Secante. Secante. Entonces, la secante, que es mi operador trigonométrico, la secante. ¿De quién? Del ángulo alfa, es igual a ¿quién? A n. En este caso, n es cualquier número. Ahora, fíjate que completo, todo completo, es mi razón trigonométrica. Entonces, ¿por qué esto que está aquí va a ser una razón trigonométrica? Ya te lo voy a explicar. Vamos nuevamente a la pizarra virtual. Fíjate aquí. Ahora sí, ¿por qué se llama razón trigonométrica? Porque una razón, recuerda que tiene que haber una división. Y yo no tengo divisiones aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar esta acá. Y digo, el seno del ángulo alfa, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la punta de mi lápiz, y lo voy a colocar
al frente del ángulo alfa. Justamente aquí. Imagínate que esta es la punta de mi lápiz. Entonces, si esta es la punta de mi lápiz, te digo, la punta del lápiz, si estoy parado en el ángulo alfa, me va a indicar el cateto opuesto. Entonces, el seno del ángulo va a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa. Hipotenusa. Ahora, ¿esto se cumple o no se cumple? Hay que analizarlo. En este caso, ¿cuál es el cateto opuesto de este triángulo rectángulo? ¿De cuál? De este triángulo rectángulo, ¿cuál sería mi cateto opuesto si estoy parado en alfa? Mi cateto opuesto sería cateto 2. Exactamente, cateto 2. Cateto 2 entre mi hipotenusa. Ahora, ya tengo esto que está aquí. Claramente nos damos cuenta que es una razón trigonométrica. ¿Por qué? Trigonométrica. Porque tengo una fracción, que es una razón, y de paso es trigonométrica. ¿Ahora sí lo ves claramente, Franco? Sí, profe. Ahora, quiero que me ayudes al siguiente. Coseno del ángulo alfa. ¿A qué es igual el coseno del ángulo alfa? Cateto adyacente de hipotenusa. Muy bien, Sería sería mi cateto 1 cateto. entre hipotenusa. Excelente. ¿Por qué? Fíjate el razonamiento para hacer eso. Yo me paro en alfa y coloco la punta del lápiz. Yo sé que mi opuesto es el cateto 2 con el lápiz, ¿cierto? Y yo sé que H es Sí. hipotenusa. Entonces, ¿quién me va a sobrar? El cateto adyacente. Fíjate que por eso yo le coloqué cateto 1 y cateto 2. Porque depende de qué ángulo tú estés parado, depende del ángulo donde tú estés parado, esto puede variar. El cateto 1 podría ser cateto opuesto. El cateto 1 podría ser cateto adyacente, depende del ángulo donde estés parado. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Fácil. Sería entonces cateto 1 entre la hipotenusa. Ahora, te hago una pregunta, Franco. ¿Cómo yo demuestro cuánto vale la tangente del ángulo alfa? ¿Cómo demuestro la tangente del ángulo alfa? A ver. La tangente no era cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Y cómo yo sé eso? ¿Cómo tú sabes que eso es lo correcto? ¿Cómo yo sé que no es al revés? Por ejemplo, ¿cómo yo sé que no es cateto adyacente entre cateto opuesto? ¿Cómo sería No ahí? estoy seguro. Fácil. La tangente del ángulo alfa, por propiedades, la tangente del ángulo alfa es seno de alfa entre el coseno de alfa. Entonces, si yo sustituyo el valor del seno de alfa, ¿cuánto vale el seno? ¿Cuánto vale? Cateto opuesto entre hipotenusa. Sería C2 entre H. O no, vamos a darlo como cateto opuesto, tienes razón. Para hacerlo general, me va a quedar cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Entre quién? Cateto Cateto adyacente. entre hipotenusa. ¿Cómo resuelvo esto? Doble C. Sería C grande entre C pequeña. ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Por qué? Porque las H se van a cancelar. Esta H se va a cancelar con esta H que está aquí. Porque te quedaría cateto opuesto por H entre cateto adyacente por H. Las H se cancelan y te queda que tangente es igual a ¿quién? A cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, lo colocamos aquí. Tangente del ángulo alfa va a ser igual a mi cateto opuesto entre cateto adyacente.
Con respecto a nuestro triángulo rectángulo, ¿cuál sería, Franco? ¿A qué va a ser igual? Si estoy parado en alfa, fíjate que es tangente de alfa. C2 entre C1. Exactamente. Sería C2 entre C1. Estas son las razones trigonométricas que son las que te tienes que aprender de memoria. Ya a partir de aquí, tú puedes deducir las otras. Las que yo quiero que te aprendas de memoria es seno, coseno y tangente. Si yo te pregunto automáticamente, Franco, ¿cuánto es el seno de un ángulo? Tú me tienes que decir automático, profesor, cateto opuesto entre hipotenusa. Franco, ¿cuánto es la tangente del ángulo? Cateto opuesto, Cateto opuesto entre cateto y adyacente. aunque la tangente ni tanto, ¿viste? Porque si tú te sabes de memoria seno y coseno, Seno. los divide y te das cuenta que te sale cateto opuesto entre cateto adyacente. Las que te tienes que aprender de memoria, sí o sí, es seno y coseno. Entonces, voy a hacer un print. Ve pasando esto al cuadrado. Ven. Ven acá. ¿Cuál es la inversa de la cosecante? ¿No es coseno? No. La inversa de la cosecante es el seno. ¿Y por qué se llama inversa? Porque es 1 entre el seno del ángulo alfa. Es decir, la cosecante es el inverso del seno. De ahí viene la palabra, porque le sacas el inverso. Por ejemplo, yo tengo x. ¿Cuál es el inverso de x? 1 entre x. 1 entre x. De ahí es que viene el inverso. Por eso es que se le dice el inverso de las razones trigonométricas. ¿Cuál es el inverso? Bueno, el inverso de la cosecante es el inverso del seno. Entonces, si el seno del ángulo alfa es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿quién va a ser el cosecante? Va a ser la hipotenusa entre el cateto opuesto. Ahora viene la secante de alfa. ¿A qué es igual la secante de alfa? 1 entre el coseno del ángulo alfa. Lamentablemente te di la respuesta y no te la pregunté. Te iba a preguntar, ¿cuál es la inversa de la secante? 1 entre cosecante. Entre coseno, perdón. Rápido. La inversa de la secante, me tienes que decir 1 entre coseno. La inversa de la secante es el coseno. Entonces, sería 1 entre coseno. El coseno, ya. 1 entre coseno. La inversa de la cosecante, 1 entre seno. Entonces, si yo sé que mi coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, ¿cuál va a ser la inversa? Bueno, la inversa va a ser la hipotenusa entre mi cateto adyacente. Y por último, fíjate que tengo cosecante, secante y por último tengo la cotangente. ¿Cuál es la inversa de la cotangente, Franco? Tangente. Exactamente, coloco 1 entre la tangente, vamos a colocar aquí, 1 entre la tangente, ¿de quién? De mi ángulo alfa. Entonces, ¿cuál sería la inversa de 1 entre tangente? ¿Cuál sería? ¿Y la inversa de tangente? No, de un la tangente inversa. Exacto, la inversa de tangente, sí. ¿Cuál es la inversa de la tangente? Tangente. ¿Cuál sería la inversa de la tangente? Cotangente. Ah, claro, la inversa de la tangente es la cotangente. Entonces, pero ¿cómo la calculo? ¿Sería quién en este triángulo? Sería cateto adyacente entre cateto opuesto. Exactamente. Muy bien. Sería mi cateto adyacente. ¿Entre quién? Entre mi cateto opuesto. Entonces, fíjate que el día de hoy hemos aprendido
las razones trigonométricas con su respectiva inversa. Entonces, voy a hacer pin de pantalla, ve copiando la inversa. Fíjate que aquí tenemos como un breve resumen que hemos hecho, pero más explicado paso por paso. Fíjate, dice, por lo menos aquí hay un pequeño error. Porque aquí dice cateto opuesto. Y aquí dice cateto adyacente. ¿Este cateto se puede llamar cateto opuesto? La primera pregunta, Franco. ¿Se puede llamar cateto opuesto de A? O sea, Exacto. depende de quién estén Tienen que hablando. darle una referencia. Por eso aquí faltaría colocar que ese es el cateto opuesto. Ah, no, pero profe, mire. Ajá. Pero no, está bien, porque mire, acá están poniendo o sea, exacto. para ángulo. Es con referente a ese ángulo. Está bien, por eso te digo. Pero no te confunda, o sea, lo que te quiero decir es que no necesariamente ese siempre va a confunde. ser opuesto. No, porque justamente es referente con respecto a este ángulo. Pero si yo ahora me paro aquí, ¿sigue siendo ese mi cateto opuesto? Ya no. Ah, no. Cambia totalmente. Ahora mi cateto adyacente es el opuesto y mi opuesto, el que era ante el opuesto, es el adyacente. Entonces, fíjate, el seno de A, igualito, cateto opuesto con respecto a entre la hipotenusa, A entre C. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, B entre C. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Fíjate que ahora vienen las inversas. Vamos a confirmar. ¿Cuál es la inversa de la secante de un ángulo? Franco, ¿cuál es la inversa de la secante? ¿La inversa de la secante? Perdón, la secante, ¿cuál es, de cuál inversa proviene? ¿Del seno, coseno o tangente? Del coseno. La secante proviene del coseno. Sí, ¿Verdad? Sí. ¿Sí o no? Entonces, sería el coseno. Sí, profe. El cos. Entonces hay un error en el triángulo que hicimos atrás. Porque si no me equivoco, creo que cosecante lo colocamos como seno. Ah, no, cosecante es seno, está bien. Cosecante sería la inversa del seno. La secante sería la inversa del coseno. Está bien, ¿cierto? Sí lo hicimos bien. Y el cosecante, del ángulo alfa, proviene de ¿cuál inversa? De la del seno. Ahora, ¿cómo te demuestro eso? Fácilmente con las ecuaciones. Fíjate aquí. El seno, fíjate, el seno no, perdón. La secante. Dice hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Será correcto? Vemos el coseno. Fíjate, el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Si le saco la inversa, sería eso. Está bien. Ahora, voy con el cosecante. Fíjate que esta es otra denotación de cómo colocar cosecante. Yo lo hice de esta manera. C, S, C. Ellos lo hicieron así. Cose. Entonces, cosecante de A. Para nosotros colocamos que es la inversa del seno. Vamos a ver. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa. El cosecante dice que es hipotenusa entre cateto opuesto. Está bien. Fíjate lo que dice. Las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo se les define como los cocientes que se obtienen a relacionar los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. A continuación veamos las definiciones de cada una de dichas razones trigonométricas con respecto al ángulo agudo A. Estas son las relaciones, como tú dices, con respecto a este ángulo que está aquí. Voy a hacer print, te lo voy a pasar y vamos adelante para poder hacer los ejercicios. Sin la teoría no hacemos nada. Ahora, fíjate aquí. ¿Qué condiciones que hay que tener presentes? Fíjate qué condiciones debemos tener presentes. El seno de A y coseno de A son menores
que 1. Es decir, si yo tengo un coseno, el coseno del ángulo, y si yo tengo un seno de ángulo alfa, ¿qué condiciones deben de cumplir? Fíjate, el coseno y el seno está entre -1 y 1. Y el coseno está entre -1 y 1. Ese es el valor pico máximo que puede surgir. De hecho, cuando nosotros veamos la gráfica, que ahorita no es necesario saber la gráfica, pero sí es importante que ya tengas una idea que el valor, fíjate el valor max, dice seno y coseno son menores que 1. Entonces, si nos están diciendo que son menores que 1, aquí sería, no puede ser menor o igual. Aquí no puede ser menor o igual. Tenía que ser menor No, que 1. menor, dice. Menor. Entonces, dice, entonces no sería menor igual. Le quitamos el menor igual por eso. Pues nos están diciendo seno y coseno son menores que 1. Ahora el 2 dice, la tangente de A y la cotangente de A toman cualquier valor. Entonces, ¿cuál es la inversa de la cotangente de A? La inversa de la cotangente de A sería tangente de A. Exactamente, muy bien. Entonces, cotangente sabemos que es igual a tangente de A. Muy bien, Franco. Ahora, 3. Secante y cosecante son mayores que 1. Entonces, ¿cuál es la inversa de la secante de A, de alfa? ¿Y cuál es la inversa? Coseno de alfa. Coseno de alfa. 1. Ya bueno. Ya vamos a colocar aquí. Sería 1, aquí me equivoqué. Entre coseno de alfa. 1 entre coseno de alfa. Esto tenemos que tenerlo claro rápidamente. Secante es 1 entre coseno del ángulo alfa. Y cosecante, ¿cuál es cosecante? CSC. ¿Cuál sería su inversa? Seno. Seno sería 1 entre el seno del ángulo alfa. Ahora nos dice, si tenemos el teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Bueno, rápidamente, si nosotros tenemos un triángulo de 3 lados, tenemos A, B y C. Y nos dice que aquí hay un ángulo de 90 grados. Si tenemos una hipotenusa, este cateto vale A, este cateto vale B. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? B. Que la suma de los catetos al cuadrado, es igual a esa hipotenusa. Es igual a hipotenusa al cuadrado. A hipotenusa al cuadrado. Muy bien, Franco. Entonces, fíjate que nos dice c cuadrado. Imagínate que c es h. Vamos a colocar h es igual a c. Entonces nos quedaría c al cuadrado es igual a al cuadrado más b cuadrado. Entonces, dice, este ángulo vale a, este ángulo lo llamamos b. Por eso es que dice que la medida del ángulo A, colocarlo aquí, la medida del ángulo A más el ángulo B. la medida del ángulo B, específicamente, ¿cuánto debe de medir? ¿Cuánto debe de medir, Franco? Específicamente. 90 grados. Debe de medir 90 grados. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? De que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo... Profe, ¿están bien puestos los ángulos? ¿No está al revés? A ver, la medida... Este ángulo lo llamé B, este chiquitico. Lo llamé B, este lo llamé A. No, está bien. O sea, depende de la referencia. Tú puedes llamar este A y este B. Sí, tranquilamente. O sea, o para que no te enredes. Es que yo pensaba... Para que no te enredes. O sea, yo pensé que profe, era... Mire. A ver. A ver. No.
A ver, lo hago acá ya. ¿Quieres que ya va? Le voy a hacer un print Ya, ¿podemos ir a la pizarra, a la profe? pizarra, sí, para que lo puedas hacer mejor. Dame un momento. Al toque. Ajá. Fíjate aquí. Tenemos aquí lo que dice las recomendaciones. Fíjate. No es necesario aprender las 6 razones trigonométricas. Escucha bien. Solo basta aprender las 3 primeras, que fue lo que yo te mencioné. Las 3 restantes Seno, coseno y se tangente. deducen por criterio inverso. Esto que está aquí cópialo porque es lo que yo quiero que tú aprendas. Es decir, yo quiero que tú te aprendas de memoria, que lo sepas así. ¿Cuánto vale el seno? ¿Cuánto vale el coseno? ¿Y cuánto vale la tangente? Entonces, esos son términos que, fíjate, el seno, claramente, fíjate aquí, lo voy a colocar aquí. El seno, nosotros sabemos que es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál va a ser su inverso? Ya Franco sabe eso. ¿A qué es igual? ¿Cuál es el inverso del seno, Franco? ¿Cuál? Cosecante. Exactamente, cosecante. Entonces, el cosecante, como es el inverso del seno, me va a quedar, si tengo 3 entre 8, ¿cuál es su inverso? 8 entre 3. Me va a quedar hipotenusa entre cateto opuesto. Ahora, ¿a qué es igual la tangente de B o de beta? Dice, si la tangente de beta es igual a 5 entre 4, ¿a qué es igual esto? Esto es exactamente igual a el cateto. A 4 entre la cotangente de... No, ¿a qué es igual a la tangente de beta? A cateto opuesto. Tangente de beta. Ajá. Entre hipotenusa. No. La tangente de beta, ¿qué es igual? Ah, no. Tangente es cateto adyacente, perdón. Pensé que era coseno. Exacto, será cateto adyacente. Entonces, si vemos que la tangente de beta es 5 entre 4, ¿a qué va a ser igual la inversa? La inversa de la tangente, ¿cuál es? 4 entre 5. 4 entre 5. Entonces, la cotangente, que es la inversa, va a ser igual a ¿quién? Lo anotamos. Va a ser cateto adyacente entre cateto opuesto. Ahora, por último, yo tengo el coseno. El coseno de un ángulo me está diciendo que es igual a 7 entre 9. Entonces, ¿quién va a ser 7? Mi cateto adyacente entre, ¿y quién va a ser 9? La hipotenusa. Ahora, ¿cuál es el inverso del coseno? ¿Cuál es el inverso del coseno? 9 entre 7. Exactamente. O, ¿cuál es el inverso del coseno? Es la secante. Entonces, la secante de alfa Sí. va a ser entonces 9 entre 7. ¿Quién es 9? La hipotenusa. ¿Quién es 7? Hipotenusa. Mi cateto adyacente. Cateto adyacente. Exactamente. Ahora, te hago la siguiente pregunta, Franco. ¿Has entendido lo que yo dije ahorita o no? Sí. 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 Ya. Sí. Seguro, porque voy a empezar a preguntar a partir de ahorita. No hay dudas de lo que he preguntado. No hay. De esto no hay. Entonces, quiero que me hagas esto. Quiero que me hagas un triángulo rectángulo con esta relación, y quiero que me hagas otro triángulo rectángulo con su inversa. Anótalo. Ya, pero, Ahorita vamos pero para ¿importa el número o no importa el número? O sea, ¿me da valores usted o no? Sí, hazlo con ese mismo valor, con 5 entre 4. Tangente Ya. Lo vas a hacer. Ya. En la pizarra ya. Sí.
pero vamos a tratar de hacer lo que quede un poco mejor. Por lo menos, yo te voy a ayudar a hacer el triángulo, ¿sí? Ya. Y aquí. Y aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Ya, eso es todo. Ahí está. ¿Cómo haríamos si yo sé que tangente de beta es 5 entre 4? Ah, no, ya va, espérate, Franco, me faltó algo. Son dos triángulos. Espérate. Porque Ya. uno es para sacar lo normal y el otro va ahorita, y el otro es para su La inverso. inversa. Sí, ya. Me equivoqué. Espérate. Aquí. Y vamos a sacar ahora su inversa. Ya. ¿Cómo haríamos, Franco? A ver, ¿cuáles eran los valores? 3 y 5, ¿verdad? Los valores eran de esta manera. Vamos a colocarlo aquí. Tangente. ¿Tangente de quién? De beta. Entonces, tangente de 3 y 5. beta, ¿a qué va a ser igual? A 4 entre 5. ¿Cómo haríamos eso? A ver, era tangente es igual a tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Exactamente. Entonces le colocamos aquí el signo de igualdad. Bueno, ya, entonces Pues, vamos a trabajar con este ángulo de acá. Y decimos ok. que este es A, este es B y este es C. ¿Ya? Ya, esos El son los ángulo... vértices. Ajá. Los vértices. Ujú. ¿Cuánto vale ese ángulo rojo que colocaste ahorita? ¿Perdón? ¿Cuánto vale Es el ángulo... el ángulo rojo que colocaste ahorita? Ah, ya. Alfa. Ah, no, beta, perdón, beta. Estamos usando beta. Importante. Si colocas alfa, ya está malo. Bien. Sí. Me había olvidado que era de beta. Ujú. Ya, beta, cateto opuesto de beta vale 4 y el cateto adyacente vale 5. Perfecto. Así sería. Ahora, yo te pregunto, Franco, yo tengo los catetos. ¿Qué puedo conseguir con esos catetos en ese triángulo? Perdón, profe. Te hago la siguiente pregunta. Yo, con esa relación de tangente, pude relacionar los catetos de ese triángulo, pero yo quiero específicamente conseguir este valor, el valor de AC. ¿Cómo consigo ese valor de AC? O sea, esta distancia desde el vértice A hasta el vértice C. ¿Cómo calculo esa distancia? Ah, hago 5 al cuadrado A ver. más. Exactamente, muy bien. Aplico nuestro teorema de Pitágoras. Muy bien. Me va a quedar Ajá. entonces 5 por 5, 20, Ah, este es igual a 25 más 16 y 26. es igual a 41. ¿O no? Está volando hoy, Franco. Está bien. Entonces, ¿su C es igual a quién? A raíz de 41. A raíz de 41. Pero ya va, Franco, Igual una a... raíz tiene parte negativa y parte positiva. ¿Por qué solamente es raíz de 41? No soy seguro. Ya. No sé por qué no podría ser menos. Bueno, con menos saldría error, pero ¿Cómo que por con menos positivo. saldría error? Ya O va. sea, Acaba de decir varias cosas ah, ya. que, primero que nada, si yo elevo la raíz aquí y paso la raíz, este cuadrado ya no va, ¿cierto? Y aquí te queda un más menos. Mi pregunta fue, Franco, ¿por qué el menos yo no lo tomo en la solución? Claramente no voy a tomar el menos porque una distancia
negativa no existe. Yo nunca he dicho, mira, voy a la panadería que está a menos 32 metros. No, ¿verdad? Negativa, esa distancia negativa no existe. Entonces, es por eso es que yo no tomo la parte negativa. Déjenlo de esa manera. Siempre aplica la lógica. Siempre aplica la lógica del ejercicio. Ahora, Bueno, la guadaña. ahora, ¿cuál es la inversa de la tangente? ¿Cuál es la inversa de la tangente? ¿Cuál es la inversa de la tangente? La cotangente, profe. Exacto. Sería entonces la cotangente. Entonces coloco CTG. Y sería la cotangente ¿de quién? De beta. Beta. Entonces, ¿quién va a ser la cotangente de beta? ¿Qué va a ser igual, Franco? 5 entre 4. 5 entre Exactamente. 4. 5 entre 4. ¿Por qué? Porque esta es su inversa. Vamos a colocarlo aquí. Esta es su inversa. Entonces, si ese es 5 entre 4, ¿a qué es igual ese 5 entre 4? Bueno, a cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Cómo lo graficas en el otro triángulo? ¿Cómo harías para hacerlo con la cotangente? Muy bien. Voy a iniciar aquí para que se pueda ver. Perfecto. Fíjate que está colocando los vértices A, B y C. Coloca su ángulo beta. Perdón. Grave error, grave error. Perdón. ¿Cómo va a Perdón. ser? Es lo mismo. Es lo mismo, solo que, o sea, va al mismo lugar porque es perdón, a ver. Cateto. Sí, es lo mismo, profe, no me va a dudar. Es lo mismo. Y ese es hipotenusa, se acabó. Ahí es donde te puedes dar cuenta que la relación en el triángulo sí es la misma. La relación. Ya ve, era Porque, la misma. a ver, si yo me paro aquí, cateto opuesto, entre cateto adyacente. Si yo me paro aquí, ¿cuál es el cateto adyacente? 5. Cateto adyacente es 5. 5. ¿Y cuál es el cateto opuesto? 4. O sea, 4. la expresión matemática, quiero que te des cuenta de esto que está pasando, que es bien O interesante. sea, para por decir, la fórmula es Ajá. diferente, pero va a los mismos valores en el triángulo. Exactamente. Es Entonces, como de la manera que lo interpretes y la manera que te hagan pedir. y porque también justamente la posición de beta, fíjate, no sé si te das cuenta que justamente la posición de beta la colocaste en la referencia de la tangente. Entonces, justamente esa referencia la colocaste ahí mismo. Entonces, por eso también no varía el triángulo, sino te da el mismo resultado. De hecho, te tiene que dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque la tangente, por sacarle su inversa, no me va a variar el triángulo. El triángulo tiene que mantener las mismas medidas. ¿Sí o no? ¿Por qué va a variar la medida? Porque tiene que variar. No tiene, más bien, si tú te das cuenta que si varía algún... No tiene por qué. No tiene por qué. Exacto. Eso era, mira, el objetivo de la clase de hoy era esto, que tú entendieras esto y cómo poder tener una razón trigonométrica, transformarla en un triángulo. Ya la próxima clase vamos a ver algo más avanzado ahora sí. Pero el objetivo de hoy se cumplió.